Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre bueno, Padre misericordioso. La fe es un regalo de Dios y el justo por la fe vivirá. Esa fe que nos da el Padre, esa fe que podemos cultivar, esa fe que crece a través del conocimiento de la palabra de verdad. De eso nos vamos a enfocar en este día de hoy en el capítulo 11 de Hebreos, el cual vamos a estar impartiendo la clase de este día, pero es muy importante que usted ponga atención a cada uno de los detalles que se nos dan en este libro acerca de lo que es la fe. Es la fe su mayor tesoro, porque es algo que le dio el Señor para que usted crezca y venga a disfrutar de las bendiciones en, en grande que tiene para usted a través de la fe, porque a través de la fe usted va a ver quién es usted en el plan de Dios, qué tan bien está usted posicionado en el plan de Dios, porque Él nos posiciona, pero estas verdades se nos revelan a través de la palabra y nosotros debemos afianzarnos en esa palabra y creer en esa palabra de la manera que nos ha sido servida. Es por eso que le estoy haciendo un llamado a poner especial atención a ese tesoro que tenemos de parte de Dios, que Él nos da la fe para que nosotros vivamos por la fe que Él nos ha dado. Así que con ustedes, nuestra amada hermana Laura Cisa Luciano, quien tiene a bien conducirnos en esta clase que son un manantial de verdad, un manantial de luz y un manantial de esperanza. Bendiciones, Laura, tu pueblo. Amén. Dios le bendiga abundantemente. Agradecemos a Dios que una vez más estamos en este espacio para continuar con la enseñanza de la palabra. Como cada sábado, el día de hoy estamos hablando acerca de el libro de los Hebreos. Vamos por el capítulo número 11. La semana pasada, en el capítulo 10, vimos que el autor hace un cierre animando al pueblo a cimentarse, a crecer en esa fe, donde dice más el justo por la fe vivirá, y de la importancia de esta declaración de esta verdad que pudimos ver que en varios, el apóstol Pablo en varios libros le estuvo citando, dando esta enseñanza de lo importante que es para el creyente. Podemos ver en Hebreo 11, vamos a estar viendo esta enseñanza, donde el, el escritor toma varios ejemplos de fe para ayudar a los desanimados. Recuerde que viene hablando con una iglesia que está en un fuerte desánimo por toda la persecución y por todas las pruebas que habían estado pasando. Entonces, después que concluye el capítulo 10, haciéndole esta declaración, explicando esta declaración, lo importante es de mantenerse, cimentarse en esa fe que ya Dios le había dado, que el justo iba a vivir por la fe, empieza ahora a hablar acerca de la fe y no solamente hablar de la fe, sino a dar testimonio de lo que vivieron sus antepasados a través de la fe. Podemos leer en Hebreo 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así como nuestra vista física, ese sentido que nos da la convicción del mundo material, dice que la fe es ese sentido que nos da la convicción del invisible mundo espiritual. La fe nos hace ver el mundo espiritual de lo que no se ve. Si usted tiene la sustancia ante usted y si usted puede verla, ¿para qué ocupa la fe? La fe es necesaria para aquello que no podemos ver ni tocar. Con nuestro sentido no podemos ver ni tocar. Por eso habla de la fe, la certeza de lo que se espera, que está esperando. Si usted espera es porque no está ahí, es porque no lo puede ver con sus ojos, porque no lo puede palpar con sus manos. La convicción de lo que no se ve.
La fe se necesita para aquello que no se puede ver, que no se puede tocar. La fe no contradice la razón, a pesar de que puede ir más allá de la razón. La convicción, la fe, no es una simple creencia, es un entendimiento espiritual, es un entendimiento, una disposición de confiar y de creer. No se puede entender intelectualmente porque el intelecto solamente lo podemos captar, lo podemos entender por nuestros sentidos físicos. La fe es una disposición, es un entendimiento espiritual para confiar, creer y aferrarse, cimentarse. Continúa, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí viene la enseñanza que el escritor quiere detenerse y vamos a ver, de hecho he escuchado que algunos predicadores hablan de este capítulo como el salón de la fama de los hombres de fe. Da el concepto de fe, de esa convicción, esa certeza espiritual de que usted está esperando algo que aunque no lo vea, usted está seguro que ha de venir, porque no lo está viendo con su sentido físico, sino con la fe, que es el sentido espiritual para poder percibir el mundo espiritual. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Todos los grandes ejemplos de consagración tenían diferentes personalidades, diferentes circunstancias, pero todos tenían una fe en común y que este autor los reúne aquí en este capítulo 11, que es la fe. Estos cristianos judíos habían estado desalentados, estaban pensando en renunciar a Jesús y a un cristianismo distinto del que ellos venían viviendo. Ellos necesitaban un buen testimonio ahora, para lo que el autor aprovecha y empieza a sacar estos ejemplos de fe para ver si ellos pueden salir de este desánimo. Empieza a hablarle acerca de todos estos antiguos, porque ellos conocían esta palabra, conocían esta historia, entonces se lo trae a memoria y empieza a narrar para que ellos puedan ver estos testimonios y puedan salir de ese estado de desánimo en el que estaban y ese deseo de renunciar. La fe es un regalo de Dios. Dios puso fe en el corazón del ser humano y el ser humano decide dónde deposita esa fe. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, escogemos creer en su venida a la tierra, en sus milagros, en su sacrificio en la cruz, que fueron una realidad, que abrieron la puerta para que pudiésemos recibir o entrar a la salvación y para que pudiésemos tener vida eterna. Nuestra fe comienza en lo más profundo de nuestro corazón y nos impulsa a lo que es hablar y a compartir de Dios con otros. Luego, según nosotros vamos creciendo en nuestro andar con Jesús, la fe se manifiesta a través de nuestras acciones, nuestra palabra y nuestras decisiones. La fe es un regalo de Dios y dice que Él a cada uno nos ha dado una medida de fe. Por eso el autor empieza dando este concepto de fe. Luego le dice de las personas de los antiguos que vivieron en esa fe, que dieron un buen testimonio de fe en Dios, y continúa en el versículo número 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo es el universo constituido por la palabra de Dios? Sucedió cuando Dios dio la orden, sea la luz, Génesis 1:3, y fue la luz. Como lo explica el salmista también, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Salmo 33, 6 y 9. Por la fe entendemos. Nosotros no vimos este acto de la creación, solo lo sabemos por la fe. Por dice, por la fe nosotros entendemos que todo lo que existe se constituyó por la palabra de Dios. Nosotros no lo vimos con nuestros ojos físicos, nosotros no lo vivimos, no vivimos, pero dice que nosotros por esa fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. También lo sabemos por la razón, porque sabemos que el mundo fue creado y fue creado por un diseñador inteligente,
Una vez más, esta fe va más allá de la razón, pero no contradice la razón. Por la fe entendemos, en este texto también nos dice que Dios creó el mundo con fe. Como Dios ve y como Dios conoce las cosas, la fe en el sentido humano es superficial para él. Si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿qué es lo que Dios no puede ver? ¿Cómo podría esperar un ser que es soberano? Entonces, por la fe es para nosotros, dice, entendemos que Dios creó el mundo con fe. Dios ve y Dios conoce todas las cosas. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La mayoría de los científicos de la época en que fue escrito el libro a los hebreos creía que el universo había sido creado de materia ya existente, no de la nada, no de lo que no se veía. Pero la Biblia corrige este argumento y dice que de lo que no existía, de lo que no se veía, Él trajo por fe lo que se ve. Entonces, continúa el autor y ahora trae a memoria, después que explica cómo la fe de Dios operó para que se creara todo cuanto existe, solamente con la palabra de Dios. Le continúa el versículo 4 hablando de la fe de Abel. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, hablan de ella, habla por ella. La diferencia entre el sacrificio de Caín y el sacrificio de Abel que vemos en Génesis 4, 3 al 5, no era que uno era de animal y el otro era de vegetales, como se ha enseñado en algunas ocasiones. La diferencia fue que el sacrificio de Abel fue hecho con fe, fue hecho con intención del corazón de agradar a Dios y agradarlo con fe, dando Dios testimonio de su ofrenda. ¿Cómo Dios pudo dar testimonio de la ofrenda de Abel? Es probable que Dios mostrara su agrado por este sacrificio, al haber el sacrificio de Abel, porque lo consumió con fuego del cielo, como pasó con la dedicación del tabernáculo que vemos en Levítico 9:24 y la dedicación del templo, que el mismo Dios fue que consumió la ofrenda, el sacrificio que se le llevó. Entonces, cuando David dedicó el templo con una ofrenda para Dios, y cuando Elías también estuvo haciendo la prueba a cuál Dios servirle, cuando hizo la prueba a los que estaban adorando a los Baales, Dios se agradó y él consumió con fuego del cielo estos sacrificios. Así pasó con Abel. Dios se agradó porque él tomó el sacrificio y lo consumió con fuego. Y dice que aún muerto está Abel, aún habla de esta ofrenda, se sigue hablando, se sigue mencionando por la fe, que justo después de terminar con el ejemplo de Abel, el autor nos recuerda que la fe no es necesariamente recompensada en la tierra. Está diciendo, él no recibió una recompensa por esa fe, sino que aún estando muerto después de su vida, sigue recibiendo recompensa, sigue recibiendo reconocimiento por lo que él ha hecho. El Dios mismo da testimonio de la virtud de los fieles. La sangre de Abel aún nos habla recordándonos el valor de la eternidad, de que no necesariamente es para un tiempo presente, la promesa de Dios, que puede ser aún para la eternidad. Por la fe, también continúa diciendo, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc era uno de los hombres misteriosos del Antiguo Testamento que se menciona solamente en el libro de Génesis, en el capítulo 5, 21 al 24, como un hombre que caminó con Dios y dice que él desapareció, que Dios se lo llevó. El autor a los hebreos asume que solo un hombre de fe puede disfrutar de una relación, de una comunión tan íntima, tan cercana con Dios, que evidentemente cualquiera que tenga ese tipo de comunión con Dios
debe haberle agradado a Dios. Y al agradar a Dios, Enoc cumplió con el propósito por el cual el hombre fue creado, de acuerdo a lo que nos dice Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la honra, la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, Enoc cumplió el propósito de Dios, tenía una íntima relación con Dios y dice que Dios no le dejó ver la muerte. Dice que fue llevado por Dios. Continúa el autor diciendo, entiendan ustedes, recuerde que le decía, el justo por la fe vivirá. Ahora dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es la fe básica requerida para cualquiera que busque a Dios. Uno debe creer que le hay y que Él es el galardonador de lo que le buscan. Debemos creer que Dios está ahí, que Él se revela a sí mismo en nuestro corazón, en los corazones de cada uno de sus escogidos. Debemos, entonces, sin esa fe es imposible. Sin usted, decíamos en el principio, en la conceptualización, que la fe es un regalo de Dios, que la fe viene de Dios, que no somos nosotros que la construimos, que no es parte de nosotros, sino que viene de Dios. Entonces, nosotros vivir en esa fe, nosotros cimentarnos en esa fe, hace que Dios se revele a nuestros corazones, hace que el corazón de Dios pueda agradarse. Y le dice, continúa ahora tomando el ejemplo de Noé. Cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que no se veían, con temor preparó el arca que en su casa le salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé fue advertido de algo que nunca había pasado antes. Su fe le llevó a creer que llegaría el diluvio. No solamente eh, que iba a llegar, sino que lo movió a hacer algo al respecto. Con el temor de Dios, dice, preparó el arca. No solamente él creyó que iba a ocurrir algo que nunca había ocurrido, que él no, sus ojos no lo habían visto antes, sino que esta fe lo movió y lo llevó a hacer algo, que lo llevó a trabajar con temor y preparó el arca. La verdadera fe siempre nos va a llevar a la acción. El libro de Santiago repite ese tema una y otra vez, que con fe, con la fe, usted no puede quedarse inactivo, sino que la fe te impulsa a la acción, la fe te impulsa a hacer cosas para el reino. Y dice que con ese acto Noé condenó al mundo. Noé no fue un hombre que predicó sermones de condenación para el mundo. Al contrario, la simple conducta de los santos, sin predicación alguna, puede sentirse como condenación para el mundo. Con un testimonio de fidelidad, de obediencia, de sujeción a Dios, usted hace que sea evidente el pecado y la condenación para los que no están en obediencia delante de Dios. Por eso habla de que él con temor preparaba el arca para salvarse de su casa, y que por esa fe él condenó al mundo, porque él le creyó a Dios. Luego toma el ejemplo de Abraham. En Abraham, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham siguió un paso de fe al ir a la nueva tierra que Dios le había prometido, pero su fe fue menos que perfecta. No tenía esto he visto también cuando se compara Génesis 12 y Hechos 7, donde es evidente que en un principio Abraham solo llegó a la mitad del camino al que Dios le había llamado a ir, y que solo con el tiempo obedeció por completo. Sin embargo, ahora, miles de años después, Dios recuerda la obediencia, aunque fue tardía, de Abraham, porque él salió y dio el paso, pero no llegó. Fue tardía en ese proceso, pero Dios recuerda y Dios lo pone en eminencia
por esa fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tienda con Isaac y con Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaban una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham vivió como un peregrino en la tierra que Dios le había prometido. Nunca se aferró a nada, nunca estuvo poseyendo nada de ella más que sus propias pertenencias, la de él y de Sara, y luego que fueron sepultados, ellos residían como extranjeros, alguien que vive en un lugar pero que no tiene condición permanente en ese lugar, porque ellos estaban esperando esa promesa, lo que Dios le había prometido de algo mucho mejor, que ellos no se conformaban con un galardón terrenal. Como no tenían una residencia permanente, Abraham, Isaac y Jacob vivieron en tierra, en tienda, en lugar de casas. Ellos esperaban una mejor ciudad. Dice que esperaban esa ciudad construida por el mejor arquitecto, que es Dios. Y como ellos estaban esperando esa ciudad, ellos no se preocuparon en las cosas materiales de esta tierra y vivieron como extranjeros. Y por esa fe, creyendo en esa ciudad que Dios le iba a preparar. Por la fe también dice que la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como las arenas innumerables que está a la orilla del mar. Por la fe, Sara no fue perfecta. Primero recuerdan que cuando recibió la promesa, escuchó lo que Dios iba a hacer, ella se rió con mucha incredulidad. Después aprendió a reírse con fe, porque creyó que era fiel quien había prometido, que no dependía de ella, de su capacidad. Ella y Abraham en un momento cuestionaron esa promesa de Dios, porque humanamente y físicamente no era viable, no era posible. Por eso dice que se rió, pero empezaron a creer y dice creyó porque pusieron los ojos en Dios y dijeron, fiel es el que ha prometido. Tener fe se traduce en creer en que Dios es fiel, que Él es capaz de cumplir lo que promete. Fue esta la fe que permitió a Sara recibir la fuerza para concebir. Y Dios dio la fuerza, pero Sara tuvo que recibirla con fe. Dios preparó su cuerpo, aunque ya no estaba habilitado para la maternidad. Dios le da la fuerza, pero ella recibió esta fuerza y recibió esta promesa en fe. Por la fe, de Sara y Abraham nacieron miles y millones de descendientes. Su fe tuvo un impacto en más vida de la que ellos pudieron haber soñado y que ni siquiera fueron testigos ni lograron verlo. Entonces, podemos ver que continúa el autor diciendo, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les preparó una ciudad. Entonces, dice que ellos fueron creciendo en esa fe, fueron recibiendo la promesa de Dios, pero que finalmente murieron sin haberla alcanzado, sin haber llegado a esa ciudad que Dios le había prometido, a la ciudad celestial. Pero dice que murieron mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesándolo, y que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque para ellos era claro que Dios le había prometido un futuro celestial. La promesa del Mesías fue hecha a Abraham y a Sara, y ellos creyeron la promesa. Sin embargo, ellos murieron sin haberla visto. Solo
la vieron por la fe. Por eso el autor retoma estos testimonios para este pueblo que estaba desanimado, que estaban considerando regresarse al judaísmo, para que vean cómo estos hombres se fortalecieron en fe, mostraron su fe y no tuvieron la oportunidad de conocer, de vivir y de entrar al nuevo pacto de la gracia en Cristo Jesús. Caminar en la fe es más fácil cuando recordamos que este mundo no es nuestro hogar. Y así pasó con Abraham, con Isaac, con Sara. Tuvieron la convicción de que Dios le había prometido un futuro celestial. Ellos anhelaban algo mejor, por eso no se cimentaron en esa tierra, vivían como peregrinos y extranjeros. Entonces, caminar en fe nos ayuda o se facilita más cuando recordamos que nuestro hogar no está en este mundo. Es más fácil cuando recordamos que de este lado de la eternidad, que tenemos la vida resuelta en la eternidad, que vamos a ser separados de todos los males de esta tierra, que esto no va a ser eterno. Por eso es que ellos, dice, buscan una patria y anhelaban una mejor ciudad, una ciudad celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Pero para aquello lo suficientemente valiente para creer en Dios y para creer que Él es real y creer en el cielo y en la vida eterna como algo real, Dios no se avergüenza de llamarles Dios de ellos. Yo soy el Dios de este pueblo, yo tengo un pueblo escogido, yo soy tu Dios. Cuando puede creer en la vida eterna, puede creer que Él es real, puede creer en ese cielo, puede creer en esa ciudad. Por eso dice que Dios no se avergonzaba de llamarse el Dios de ellos, porque ellos se mantuvieron en esa fe. Continúa el escritor en el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. El uso del verbo en pasado para ofreció indica en lo que respecta a Abraham que el sacrificio fue completo en su voluntad, en su disposición, en su propósito. Abraham realmente sacrificó a su hijo. A pesar de que Abraham tenía otro hijo, recordemos a Ismael, que era un hijo de su intento carnal por cumplir la promesa de Dios, Dios no reconoció al otro hijo como el hijo de la promesa. Así que Isaac podía ser llamado su hijo unigénito. Por eso aquí habla de su unigénito, porque era el hijo de la promesa. Y dice que él por la fe ofreció a Isaac, pensando en que Dios poderoso, en ese acto decisivo, Abraham calculó que la promesa de Dios era digna de confianza, porque él pudo haber dicho, pero ¿cómo? No tiene lógica que haya dicho que en Isaac iba a crecer mi descendencia y ahora me está pidiendo que lo sacrifique. Entonces, por eso habla, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, pensando en que Dios es poderoso. Entonces, el pensar es un término que expresa un acto decisivo y cuidadosamente razonado. Significa que Abraham calculó que la promesa de Dios era digna de confianza. En lo que respeta a Abraham, él ya daba por muerto a Isaac. Y fue y de entre los muertos que él le recibió de regreso de una manera que prefigura la resurrección de Jesús. Ya espiritualmente, ya Abraham se había
había entregado a Isaac, había sacrificado a Isaac. Por la fe, él lo sacrificó pensando, confiando en que Dios era poderoso y que si Dios había hecho una promesa, Dios la iba a cumplir. Por la fe dice que bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Ahora está hablando del descendiente de Abraham. Realmente Isaac estaba en la carne, no en la fe, cuando intentó bendecir a Jacob y Esaú. Él quería bendecir a Esaú con el derecho de la primogenitura por razones naturales. Le gustaba más como era la forma de Saúl y le gustaba que hacía las actividades de la casa silvestre y todo esto, en vez de bendecir a Jacob, a quien Dios había escogido, porque se dice que desde que estaban en el vientre, Dios había escogido a Jacob. Pero Isaac quería dar su bendición sobre Saúl. Sin embargo, luego Isaac llegó a entender, cuando descubrió cuál era la realidad de los planes de Dios, decide bendecir a Jacob en vez de Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente cuando Isaac dice que se estremeció grandemente. ¿Por qué? Porque estaba preocupado, porque él estaba pensando naturalmente en la carne cómo era el proceso, porque sabía que había intentado engañar a Dios y Dios da vuelta a los planes para que se cumplan su propósito en la vida de Jacob. Y se dio cuenta de que si él seguía en sus pensamientos y en sus planes, él iba a perder tratando de resistirse a lo que era la voluntad de Dios. Dios había escogido a Jacob como la línea de la promesa de donde iba a salir su pueblo. Entonces, no pudo resistir la voluntad de Dios e incluso cuando no le gustara, cuando no estaba conforme, cuando estaba dejándose dirigir por la lógica natural, entonces él llegó a entender que a pesar de su arrogancia y de querer tomar control sobre la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios era la perfecta y era la gloriosa. Por eso aquí se habla que por la fe dice que Isaac bendijo a Jacob en lugar de Saúl y le prometió las cosas venideras. Entonces, ¿dónde está esa fe de esa bendición? Después del intento de Isaac de querer frustrar la voluntad de Dios o esquivar los planes de Dios y que fue destruido, donde le dijo a Jacob, yo le bendije y él será bendito. Y Jacob sea bendito como el derecho de la primogenitura. Y Esaú sea bendito después de él en su propio camino. Entonces, él tuvo que reconocer que el plan de Dios era perfecto para su familia y que ya Dios había establecido para quién era la bendición y que él no tenía que estarse llevando por sus ojos naturales, que tenía que ver por la fe. Entonces pudo reconocer al final que esta bendición le correspondía a Jacob. Continúa el autor diciendo, por la fe Jacob vemos cómo trae a cada uno de la descendencia de ese linaje escogido, de esos hombres, esos patriarcas llamados por Dios, que está dando testimonio. ¿Por qué el autor trae estas historias, aunque hay otras historias de fe? Porque era importante para este pueblo. Recuerda que era un pueblo de tradiciones y que su fe o su práctica se establecía todo en lo que es el Pentateuco, lo que es el Torá. Entonces aquí están todos los patriarcas y se viene hablando en primer lugar, de la fe de estos patriarcas para animarlo a ello, que estos hombres no tuvieron, y mujeres también, no tuvieron la oportunidad de ver el cumplimiento de la promesa, pero que murieron por la fe, creyendo, dice que aún saludando. Habla entonces ahora en el versículo 21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, uno de los hijos de José, y adoró apoyándose sobre el extremo de su bastón. Jacob llevó una vida un poco desordenada, un poco carnal. Sin embargo, su fe pudo ver más allá de la muerte y bendijo a cada uno de sus hijos. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. José mencionó la salida del pueblo de Israel en Génesis 50:24 y cuando dijo,
Dios ciertamente nos visitará y les hará subir de esta tierra la tierra que juró a Abraham, Isaac y a Jacob. Él sabía que la promesa de Dios era verdadera. Cuando José murió, nunca fue sepultado. Su ataúd estuvo sobre el suelo alrededor de 400 años hasta que fue llevado de regreso a Canaán. Cuando el pueblo fue sacado por Dios eh, al frente de la dirección de Moisés, alrededor de 400 años duró él esperando porque él dio esa orden de que él quería ser llevado a la tierra prometida. Todos estos años fue un recordatorio silencioso de que Israel iba a regresar a la tierra prometida tal como Dios lo había dicho. Durante todo el tiempo, cuando un hijo de Israel veía el ataúd de José y preguntaba por qué ese ataúd estaba ahí, o por qué no lo habían sepultado, se le podía responder porque el gran hombre, porque este hombre de Dios no quiso ser sepultado en Egipto, sino que él quiere ser llevado a la tierra prometida que Dios ha prometido y que él sabe que algún día vamos a llegar a esta tierra. Entonces, este acto de esa fe, aunque no llegó a verlo, a vivirlo, pone a José en este salón de la fama de los hombres de fe. Luego continúa con Moisés. Por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por su padre por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Los padres de Moisés mostraron fe cuando percibieron que el pequeño era favorecido de una forma especial por Dios y tomaron una medida de fe para salvar la vida a pesar del peligro que estaba corriendo. Por la fe dice que Moisés, hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Entonces, aquí está nuevamente haciendo un llamado de atención. ¿Dónde debe estar puesta nuestra mirada? Vemos que en el caso de Abraham habla dónde está puesta esa mirada. En el caso de José, ahora de Moisés dice, no se conformaba con todas las cosas que le estaban rodeando, que eran importantes, que eran llamativas, que eran deleite, pero dice que eran temporales, porque él se sostuvo mirando el galardón, mirando la promesa. Moisés mostró su fe cuando dejó que Dios trazara su destino en vez de dejar que Faraón lo hiciera. Escogiendo, dice, antes ser maltratado. Él no tenía necesidad de pasar todas esas necesidades, todas esas penurias que vivió después de haber sido criado en la casa de Faraón. Y él decidió renunciar a todo esto porque sabía que tenía mayores riquezas al poner su mirada en la promesa, en Dios, en el galardón. Esta decisión tuvo su consecuencia. Moisés sabía que hacer las cosas a la manera de Dios significaba ser maltratado. En vez de gozar de sus deleites temporales del pecado, el pecado sí tiene sus deleites, pero Moisés lo vio como algo pasajero. Incluso si duraran toda su vida terrenal, van a ser pasajeros comparados con la eternidad. Moisés probablemente no sabía que en ese momento lo que estaba pasando, pero su decisión de servir a Dios y a su pueblo lo puso en la compañía de Jesús, en el equipo ganador, en el equipo para la eternidad, quien sufrió para libertar. Entonces, al igual que Moisés tuvo que sacrificar, y de hecho en la tradición judía se enseña mucho la palabra de que Moisés, como un mediador entre Dios y el pueblo, es una figura de Cristo. Y lo vemos cuando él decide renunciar a todo, los, la vida que tenía en la casa de Faraón por cumplir la voluntad de Dios, por seguir los planes de Dios, por llevar a su pueblo a esa tierra prometida. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible.
Los ojos naturales de Moisés podían ver el peligro de Faraón y entendió el peligro de quedarse en cualquier lugar cerca de Egipto. Sin embargo, sus ojos los puso en el invisible. Entendió que Dios era un factor mucho más grande en su situación, que a un faraón enojado no se comparaba con lo grandioso y con ese Dios poderoso que le estaba haciendo llamada. Dice que por la fe Moisés celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que fueran destruidos los primogénitos de los egipcios. Por la fe, él pudo celebrar, todavía no habían sido liberados, pero él creyó y hizo este sacrificio. Derramaron la sangre del cordero, marcaron las puertas, los dinteles de la puerta, para que el ángel de la muerte no tocara a los primogénitos de los judíos. Pero Moisés tenía la fe y condujo a la nación a cumplir con la Pascua, con todo lo que Dios le había dado las instrucciones. Pasaron el mar rojo por esta fe. Dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La diferencia entre los israelitas que cruzaron el mar rojo y los egipcios es que esto lo siguieron con valor, pero no con fe. Los egipcios fueron con mucho valor y se introdujeron igual que los judíos al mar rojo, pero no tenían la fe y por esto ellos perecieron. Los israelitas pasaron al otro lado por la fe, porque iban guiados por Moisés, tipo de Cristo, quien se sostuvo como viendo al invisible y llevó al pueblo. Ambos pueblos tuvieron distintos destinos. Los israelitas pasaron y los egipcios fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. En Jericó, el pueblo de Israel tuvo una fe audaz. No había vuelta atrás. Habían cruzado ya el río Jordán. Después, ya que Moisés dirige al pueblo por el desierto, guiado por Dios, ya que Moisés, Dios se lo lleva, queda el mando del pueblo para llevarlo a la tierra prometida, Josué. Y dice que tenían que entrar a esta tierra. Entonces, habían cruzado el río Jordán a un nivel de agua alto y lo que le impedía que cualquier intento de volverse a retirar, volver a estar en Jericó, el pueblo de Israel tuvo una fe obediente. No entendía realmente lo que Dios estaba tratando de hacer o le estaba diciendo. Sin embargo, obedecieron de todas formas. En Jericó el pueblo tuvo que ser paciente, una fe de obediencia, una fe con paciencia. Los muros no cayeron durante los primeros 6 días. Sin embargo, ellos siguieron marchando como Dios le había dicho. Recordemos que Dios le da la instrucción a Josué que vayan los cantores al frente, que vayan alabando, que vayan entonando y tocando los instrumentos y que le den cada día una puerta a los muros de esta ciudad que él había prometido que se la había de dar, y ellos cada día se levantaban en fe, creyendo lo que Dios le había dicho. Entonces, con obediencia y con paciencia, en la primera vuelta no cayó, en los primeros 6 días no cayó. Entonces, en Jericó el pueblo de Israel tuvo una fe anticipada. Ellos sabían que Dios actuaría en el séptimo día, porque esa era la señal que Dios le había dado. En el séptimo día iban a gritar todo para que sucediera el milagro. Por la fe, la ramera Ra no pereció juntamente con lo desobediente, habiendo recibido a los espías en paz. Este parece un ejemplo inusual, viene hablando de los grandes patriarcas y luego introduce ahora a esta mujer que no era de muy buena reputación y que es puesta en este lugar donde están todos los grandes de la fe del Antiguo Testamento. Entonces, pero la confianza que puso y su disposición de identificar
identificarse con el pueblo de Dios, le da este lugar a esta mujer. Entonces, cuando los espías hebreos llegaron con Ra, ella declaró: Jehová vuestro Dios, Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es una declaración de fe, y esa declaración porque Dios quiso escogerla y poner fe en el corazón de esta mujer para ponerla como instrumento para salvaguardar a los espías que habían ido a reconocer la tierra. Esta fue la prueba de la fe de esta mujer. No era una fe muy fuerte, no fue una fe perfecta, ella no era una persona, recordemos que era una prostituta, pero fue admirable el que ella declara, y si es esa declaración de que ella estaba consciente que Jehová le había dado la tierra a su pueblo y que iban a llegar a invadirla, que iban a llegar a conquistarla y que ellos iban a alcanzar la victoria porque ella sabía que el Dios de ellos era Dios en los cielos y era Dios en la tierra. Y esta fe le dio a esta mujer esta posición junto con los patriarcas. Y continúa el autor mencionando, ¿y qué más digo? Dice, tiempo faltaría porque está tratando de evidenciar que realmente todas las cosas milagrosas, todos los actos de fe que habían ocurrido en esa palabra que ellos leían y que lo estaban dejando ya olvidado por la preocupación de lo que estaban viviendo en el presente, el autor le trae a la memoria esta palabra. Dice, ¿qué más le puedo decir? Porque el tiempo me faltaría para contarle lo que hizo Gedeón, lo que hizo Barak, lo que hizo Sansón, Jefté, David, así como Samuel y los profetas. Entonces, habla de hombres valientes que se enfrentaron a la adoración a los ídolos y que fueron usados poderosamente por Dios para derrotar ejércitos grandes, como en el caso de Gedeón, que había un ejército con gran cantidad de hombres, miles, y Gedeón va en nombre de Dios solo con 300 hombres. Por la fe, él pudo derrotar a miles de hombres solo con 300 hombres, porque Dios le llamó y él le creyó. Y él se enfrentó al enemigo por la fe en que Dios era el que le daba la victoria. Vemos a Barak dirigiendo el pueblo de Israel en la victoria ante los cananitas, a Sansón, que fue utilizado poderosamente por el Señor para derrotar a los filisteos, a David, que fue un increíble hombre de fe, que le falló a Dios, que no era perfecto y que aún con sus propios hijos vemos que había muchas inconsistencias para un hijo de Dios, pero dice que fue llamado amigo de Dios y fue un hombre de fe. Cada uno de estos hombres fueron hombres de fe, sin embargo tuvieron situaciones de fracaso, tuvieron fallas, pero en Hebreo 11 se elogia su fe y lo incluye en esa galería. Esto muestra que una fe débil es mucho mejor que la incredulidad. Usted no tiene que ser perfecto para lograr ser parte de la galería de fe de Dios. Solamente tiene que afianzarse en esa fe que Dios ha puesto, porque como decía, a cada uno se nos ha dado una medida de fe. Continúa el escritor hablando, y con esa medida de la fe, nosotros podemos cimentar en esa fe y hacer que esa fe nos ayude a mantener nuestra mirada puesta en Jesús, puesta en el galardón. Que por la fe conquistaron reino, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de leones, apagaron los fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fugas ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección. Algunos de los que conquistaron reino, tenemos a David, a Josué, a rey Asa, a rey Josafat. Si podemos leer en el libro de los reyes, podemos ver cómo Dios llevó a este pueblo de victoria en victoria ante los pueblos enemigos. Algunos también hicieron justicia, vemos a Elías, a los profetas de Dios, el rey Josías. Otros alcanzaron la promesa, vemos a Caleb, que
logró entrar a la tierra prometida por esa fe y por esa convicción que tenía de que Dios lo había llamado y que Dios le daría la victoria. Entonces, el autor a los hebreos no quiere dejar por fuera ninguno. Dice, de hecho, si empiezo a mencionar todos los hombres de fe que tuvieron esa confianza en Dios y hicieron esos actos valientes porque eran guiados por Dios, le creyeron a Dios, le está invitando. El justo por la fe vivirá. Vamos a retomar una vida de fe. Vamos a cimentarnos en la fe. Vamos a creer en fe. Vamos a mantenernos viendo la esperanza porque fiel es el que prometió. Y aún habla de las mujeres que recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Habla de la viuda de Sarepta y la tsunamita que por la fe llamaron a los profetas y esto clamaron a Dios y recibieron de vuelta la vida a sus muertos. Mas otros fueron atormentados, no aceptaron el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y a otros prisiones y cárceles. Continúa en el verso 35. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por la caverna de la tierra. Porque dice, esperaban una mejor resurrección, como lo dijo Jesús, Juan 5:29. Hay una resurrección para vida y una resurrección para condenación. Estos merecedores recibieron la mejor resurrección por los vituperios, por los azotes, por las prisiones, por las cárceles, porque fueron apedreados. Según la tradición, se cree que el profeta Isaías fue aserrado y otros fueron asesinados, muchos recibieron cárceles, azotes. Entonces está hablando de estas personas que se mantuvieron en fe a pesar de la situación en la que se encontraban, no renunciaron a su fe. Para aquellos que han conocido de dolor, de tentación, no es irrazonable pensar que el autor a los hebreos se refería a vencer la tentación, a vencer en una situación de prueba, a vencer la circunstancia como un verdadero triunfo de un creyente en fe. Los profetas fueron asesinados en el tiempo de Elías, en el tiempo de los apóstoles. La mayoría fueron perseguidos, fueron asesinados, pero ellos se mantuvieron porque creyeron en la esperanza por una mejor resurrección. Y dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Le está llamando la atención. Ustedes ya lo han recibido. Ya Cristo vino, hizo un sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Tenemos amplia entrada al trono de la gracia. Y vemos a esto que no alcanzaron lo que le prometieron, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. A pesar de que estos grandes hombres y mujeres que viene mencionando el autor, dice, no alcanzaron con su buen testimonio de fe la promesa, que nunca vieron la promesa de la misma forma que ellos en ese momento, en la misma forma que hoy nosotros lo estamos viendo de este lado de la cruz, porque recordemos que ahora la cruz de Cristo nos abrió el velo, nos abrió esa amplia entrada al trono de la gracia. Ellos no recibieron lo prometido, pero dejaron un buen testimonio de esa obra completada, de que se iba a cumplir la promesa, de que fiel era el que había prometido, de que Dios lo iba a hacer. El testimonio de la obra fue completada en el Mesías para ello. Entonces se nos ha provisto algo mucho mejor. Viendo y disfrutando de la obra completa de Jesús en nosotros, tenemos mucho más razones para aferrarnos a la fe, para dejar que el desánimo, dejarlo de lado, para sobrellevar los tiempos difíciles en fe,
porque nosotros estamos disfrutando la obra completa de Jesús. La idea del autor cuando habla, dice de perfeccionados, es que han sido completos. Ellos no podían ser hechos completos hasta el sacrificio de Jesús. Ellos anhelaban a Jesús, ellos anhelaban su obra. Nosotros ahora la vemos y podemos disfrutar de esa obra de Jesús. Hoy tenemos la promesa cumplida, la remisión por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es tan importante este capítulo número 11 para el creyente, que podamos hacer ese recorrido por todos estos grandes hombres, y eran igual, no son personas como nosotros, con una naturaleza caída, con pasiones, con sentimiento, con todas las la naturaleza humana que le hacía flaquear, que le hacía fracasar en su intento de seguir a Dios. Pero esto no le impidió en mantenerse firme en la esperanza, en mantenerse firme, y que aunque en algunas ocasiones fracasaban y le fallaban a Dios, seguían creyendo que no eran sus méritos, sino que fiel era el que había prometido. Por eso el autor dice que fueron perfeccionados en la revelación del Mesías, en el cumplimiento de los tiempos, por el sacrificio de Jesús. Ellos han recibido esa recompensa, que murieron sin verla, estuvieron firmes, fueron llamados hombres de fe, y no son testigos como nosotros de esa obra perfecta que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Por eso cierra el capítulo de Hebreo 11 haciendo ese llamado. No recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea, no fueron completos. Ahora nosotros estamos completos por lo que Jesús hizo. Ellos no estaban completos, tenían una parte de la revelación, que es lo que empieza el escritor desde el principio. Había una parte que a ellos les había sido revelado. A ustedes hoy se le ha revelado Cristo. El Padre envió a su propio Hijo con un mensaje de salvación, de restauración, de libertad, de aceptación, de amor y perdón, por lo cual llama a que retomen el camino de la fe, retomen ese consolidarse en fe y seguir a Cristo, el autor y consumador de la fe. Dios le bendiga grandemente. Continuamos las próximas semanas con este libro de Hebreo y el pastor Huáscar con ustedes. Bendiciones, amados hermanos. Gracias por la atención que han tenido para con nosotros en esta clase que le impartimos de amor, con todo el amor de Dios y el amor de Cristo. Sabemos que bendecimos a otro cuando impartimos esta clase. También sabemos que usted puede ser parte de este ministerio de la palabra, compartiendo y dándole like al video, y dándole like y suscribiéndose al canal, de manera que usted reciba cada vez que impartimos clases, reciba la notificación de que hemos puesto nuevas clases. Pero también compártala con todas las personas que usted quiera bendecir, para que ellos también reciban esta clase, que con amor y con toda ternura se la impartimos, de manera que usted pueda ser parte de ese crecer de la fe en el pueblo amado de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Bendiciones, amados, y hasta la próxima semana, en que estaremos con el capítulo 12 de Hebreos. Como estamos llegando casi al final de lo que es este libro tan hermoso, pero lo más importante es que terminando este libro vamos a comenzar con otro libro que el Señor nos va a permitir irlo preparando para cada uno de ustedes, de manera que permanezcamos en la palabra como Dios quiere, porque estar en la palabra es estar en Cristo. Bendiciones, Laura, y hasta la próxima semana.